para mí es un gusto saludarles nuevamente. Gracias a Dios que ha sido generoso con nosotros y nos ha permitido iniciar una semana más, ¿verdad? La reflexión trata sobre la generosidad. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros fuimos generosos con alguien? Por lo general nosotros somos generosos con nuestros amigos, a veces con nuestro círculo familiar, pero los más cercanos, ¿verdad? Con personas que son positivas para nosotros, si lo podemos ver así. Lo importante o la meta es que nosotros aprendamos a ser generosos con todos sin importar qué persona sea, ¿verdad? Si nosotros podemos hacer un análisis de cuándo fue la última vez que compartimos algo que teníamos con alguien que tal vez nosotros apreciamos mucho. A veces es típico que entre los hermanos se compartan dinero, se compartan ciertos elementos que ustedes tengan, y muchas veces nos cuesta a nosotros apartarnos de las cosas de valor, ¿verdad? Pero, o cosas materiales, si usted lo quiere ver así, ¿verdad? Pero lo importante es que cada día practiquemos eso y que tratemos de hacerlo sin importar a quién sea, ¿verdad? Para esta semana, la sesión 3, los temas que vamos a desarrollar van a ser validar datos, formato condicional, poner contraseñas y gráfico, ¿verdad? Eso va a ser la temática que nosotros vamos a trabajar en esta sesión número 3. Ok, iniciamos. El primer ejercicio que vamos a desarrollar tiene que ver con validar datos. Ya habíamos trabajado en la sesión anterior la parte de validar datos, pero enfocados a crear listas. El validar datos, pues como lo habíamos mencionado anteriormente, seleccionamos las celdas que nosotros queremos validar. En este caso, pues vamos a seleccionar la columna E, en donde yo tengo todo el rango de datos que vamos a seleccionar. Aparte de ello, haciendo como un pequeño repaso, si se fijan, esta base de datos tenemos en total 7 registros, 7 campos, perdón. Acuérdense que los campos son cada una de las columnas, que sería la fecha, región, vendedor, artículo, cantidad, precio unitario y total. Y los registros son cada una de las filas, ¿verdad? Y a medida vamos avanzando, vamos observando diferentes procesos que podemos hacer. Entonces vamos a validar para que en esta columna solamente se ingresen datos positivos. Entonces para ello nos vamos a venir acá a datos, nos vamos a seleccionar validación de datos, y acá en validación de datos tenemos una serie de opciones que nos van a permitir realizar todo esto. Estas opciones son, en este caso, si en esta columna yo quiero indicar qué tipo de datos voy a ingresar, en este caso vamos a decir que va a ser un número entero. Como ya limité el número entero a que solamente quiero ese tipo de datos ahí, me especifica si quiero que esté en un rango determinado, que no esté en un rango determinado, igual, no igual, y así sucesivamente, que esos son los famosos operadores relacionales que veíamos anteriormente, ¿verdad? Entonces yo lo voy a indicar acá que solamente quiero cantidades positivas, entonces le ponemos mayor que, y acá le vamos a poner el valor de 0. En el mensaje de entrada, pues le vamos a poner solo datos positivos. Y en el mensaje de error, lea por favor. Aceptar. Y si se fija, ya de entrada, cuando me ubico en cada una de estas celdas, pues ya me aparece acá la indicación de solo datos positivos, ¿verdad? Si usted observa acá, entonces ya me aparece esa indicación. Entonces eso es lo que tiene que ver con respecto a validación. La vez pasada, en la sesión anterior, habíamos trabajado lo de validación, pero creando lo que son listas. Ahora lo que estamos haciendo en este caso es trabajando indicando, ¿verdad? No necesariamente solo datos positivos tienen que ser, sino que puede ser también un rango de celdas, un rango de datos, perdón, que diga que solamente se puedan ingresar datos de 10 a 20 o de 50 a 100, todo va a depender del ejercicio que estemos haciendo. Lo mismo pudiese ser para el precio unitario, ¿verdad? El mismo proceso.
En la carpeta que se les comparta con la guía de clases de esta semana se les va a colocar ese archivo también para que se pueda practicar, ¿verdad? No es necesario que entreguen lo que son los ejercicios, sino que eso solamente es para práctica de ustedes. Vamos al ejercicio número 2. En el ejercicio 2 vamos a comenzar a trabajar lo que tiene que ver con el formato condicional. En el formato condicional, el primer ejemplo me está diciendo en la columna D, en este caso sería la del artículo, la celda en la que aparezca el artículo lapicero, aquí se me fue una tilde de más, disculpen, artículo lapicero, deben tener color de texto y de relleno diferente a las demás celdas. Entonces esto lo vamos a hacer aplicando lo que es el formato condicional. Entonces sería, cuando aparezca la palabra lapicero, se le va a aplicar un formato diferente. En el formato condicional, que está en la ficha de inicio, si ustedes observan, aparte de las opciones básicas que nosotros tenemos para aplicar cierta propiedad a lo que son a la hoja de cálculo, así como al inicio en la agenda que les puse esas propiedades donde decimos los ítems que vamos a desarrollar, igual acá pues tengo todas estas opciones, pero ahora vamos a trabajar con la de formato condicional. Por lo general nosotros conocemos o hemos utilizado las opciones de resaltar reglas de celdas, si es mayor que, si es menor que, entre, es igual a, texto que contiene, una fecha, duplicar valores, etcétera, ¿verdad? También reglas de superiores e inferiores, que lo tenemos acá. Barra de estado, por ejemplo, si yo quisiera, voy a seleccionar acá este precio. Y si yo quiero generar una barra de estado a partir de estos registros, entonces acá yo puedo seleccionar y me va indicando estos datos, ¿verdad? Y si yo me voy ubicando acá, me dice muestra una barra coloreada en la celda, la longitud de la barra representa el valor en la celda, una barra más larga representa un valor mayor. Todo va a depender de qué es lo que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Igual escala de colores, y ahí se puede ir personalizando un conjunto de iconos, que por ahí vamos a hacer una práctica con respecto a esto. Entonces hay una serie de opciones importantes acá que nosotros podemos utilizar. Entonces, pero en concreto me está diciendo la celda en la que aparezca el artículo lapicero debe tener color de texto y relleno diferente a los demás. Entonces mi campo de estudio, mi campo objeto de aplicación de formato condicional va a ser ¿verdad? La de artículo. Entonces vamos a seleccionar todo el conjunto de registros que tiene esto y me voy a ir a formato condicional. Voy a aplicar resaltar reglas. Puede existir también la situación en que el proceso se haga de una forma diferente. Eso no importa, ¿verdad? Sino que lo importante es llegar a la respuesta. Y por eso en su momento pues yo les mencionaba que eso es lo importante de las máquinas, porque hay diversidad de soluciones, no solamente contamos con una de ellas, ¿verdad? Entonces en este caso le vamos a poner la opción es igual a. Voy a utilizar esa opción es igual a y vamos a colocar acá lapicero. Entonces ya automáticamente ya me marcó uno con un formato que ya trae preestablecido, pero si también yo quisiera modificar ese formato preestablecido, acá elijo la última opción que dice formato personalizado y voy a poder establecer el color de la fuente, el tipo de letra, por ejemplo, en este caso el color, vamos a poner ese color azulito. Aparte de eso, puedo establecer si quiero un borde o un relleno. Le vamos a poner eso, le doy a aceptar, aceptar. Y si se fija, por defecto ya me traía un formato preestablecido. Pero si yo no quiero trabajar con ese formato preestablecido, pues yo lo personalizo, ¿verdad? Entonces, específicamente a los registros que contengan la palabra lapicero, que en este caso son los que aparecen con mi formato preestablecido. Por ejemplo, ¿a dónde usted lo puede aplicar en concreto? Si nos vamos a un ambiente, por ejemplo, de un conjunto de sucursales de una ferretería, y cuando ya se hace un consolidado y yo quiero saber
de estos 1500 registros quiero identificar fácilmente los registros de la sucursal que está en el centro comercial Venecia, por ejemplo, le aplico este formato condicional y ya automáticamente tengo esos registros ya identificados, ¿verdad? Ok, entonces eso es con respecto a un ejemplo de cómo podemos aplicar el formato condicional, ¿verdad? O incluso también en lo que son en un registro de notas, por ejemplo, puedo marcar todos aquellos estudiantes que ingresaron a la institución en el año 2015, por ejemplo, que el año de ingreso haya sido 2015, entonces para tener ya una forma más fácil de identificar esos registros, ¿verdad? Ok, el ejercicio 3. En el ejercicio 3 me está diciendo que siempre con formato condicional en la columna A, que estamos hablando que en la columna A tengo el campo fecha, las celdas que contienen las fechas entre el 13 y el 18 de enero, 13 y 18 de enero, deben tener colores diferentes, ¿verdad? Aplicar un formato diferente. Entonces mi columna objeto de estudio nuevamente, es esta, la de fecha, lo selecciono. Al seleccionarlo otra vez me voy a ir a formato condicional y me está diciendo que voy a resaltar, y mucho ojo con fechas entre el 13 y el 18, me están estableciendo un rango, ¿verdad? Entonces, como me están estableciendo un rango, resaltar celdas, y le voy a decir acá entre, la opción entre. Entonces, si se fija, automáticamente ya me está dando, o ya identificó, o él propone un rango de fechas, pero como no es la que me están diciendo, sino que sería entre el 13, entonces le voy a poner acá 13 y le voy a colocar acá 18. Él me hace una propuesta, ¿verdad? Pero todo va a depender de lo que yo esté haciendo, ¿verdad? Igual como lo hicimos en la anterior, voy a cambiar el formato personalizado y solamente le voy a poner ese colorcito de arriba, ese celeste. Ok, aceptar. Entonces los únicos registros que cumplen con esta condición, que sea entre el 13 y el 18 de enero, son estos, ¿verdad? A partir del registro 15 hasta el registro 31. Entonces, en el ejemplo anterior vimos cómo trabajar con un tipo de datos en concreto, que sería el texto. Acá en este nuevo ejercicio estamos viendo cómo trabajar, pero estamos hablando que estamos manipulando fechas. Y también vamos a ver lo siguiente, formato de celdas. Recuérdense que en una sesión también trabajamos todo lo que tiene que ver con los formatos. Entonces en el formato de celdas, pues tengo que asegurarme que este campo tenga ese formato y en este caso tiene la fecha corta, ¿verdad? Entonces así fácilmente no tengo mayor dificultad. Ese sería el ejemplo o el ejercicio 3. En el ejercicio 4 tenemos esto. Dice, en la columna F, que tengo en la columna F, el precio unitario. Las celdas que contengan precios mayores o iguales al promedio de toda la columna, el precio promedio, deben tener un formato diferente a las demás celdas. Mucho ojo, las celdas que contengan precios mayores o iguales al promedio de toda la columna deben tener un formato diferente a las demás celdas. Entonces lo primero que tengo que hacer es desplazarme, y si se recuerdan en algún momento dejamos fija esta primera fila para que cuando yo me vaya acá hasta el final no vaya a tener mayor dificultad que se hace referencia. Entonces me ubico acá en la fila 2, me voy a ir a vista y acá en vista está la opción inmovilizar, fila superior, y aquí está. Entonces lo que me está solicitando es que haga lo que es el promedio. Entonces voy a utilizar acá esta opción de autosuma y voy a utilizar autosuma. En este caso voy a utilizar la función promedio. Entonces me dice que el rango de celdas inicia en la celda F2 hasta la celda F44. Entonces ese sería, y ese sería lo que es el precio promedio, ¿verdad? Ahora bien, la otra forma lo hicimos con autosuma, ¿verdad? Y si no, la otra forma sencillamente es
Recuérdese que toda fórmula inicia con el signo más o el signo igual. Le ponemos promedio y le damos el rango de celda, lo que sea un poquitito más fácil para usted, ¿verdad? En este caso estamos hablando que el rango inicia en F2 y termina en F44, y si estamos bien porque estamos en la última. ¿Por qué sacamos el precio promedio? Lo sacamos porque acá me dice en la columna F las celdas que contengan precios mayores o iguales al promedio de toda la columna. Entonces deben tener un formato diferente. Entonces seleccionamos otra vez formato, y en este caso es mayor que el precio promedio. Entonces acá voy a seleccionar la celda donde yo tengo el precio promedio, que sería la celda F45, ¿verdad? Le voy a aplicar un formatito diferente. Ahorita solamente por efectos del tiempo solamente le estamos cambiando el relleno, ¿verdad? Y se le puede poner el color de, en este caso los números, si lo quiere centrado, justificado, cursivo y todo eso. Aceptar. Entonces aquí están los registros nada más que tienen precios mayores o iguales al precio promedio. Mayores o iguales al precio promedio. Entonces, otra forma de cómo nosotros podemos aplicar el formato condicional. En el ejemplo lo aplicamos para texto, aquí lo hemos aplicado para fecha y ahora lo aplicamos acá para un dato numérico. Nos vamos al ejercicio 5. En el ejercicio 5 me dice que utilizando el formato condicional debo insertar en la columna E, que sería la cantidad, los siguientes iconos. Es representativo en el efecto de, o cuando se está manejando un inventario, para ir identificando de manera más fácil aquellos productos cuyas unidades ya estén por agotarse. También eso se puede hacer con filtro, ¿verdad? Pero ahorita el objetivo es aprender a trabajar el formato condicional. Entonces, esos símbolos son los que se van a colocar. Los que tengan cantidades mayor o igual a 80, una flechita verdecita, cantidades mayor o igual a 60 y cantidades menores a 60 una X, ¿verdad? Como para identificar que pues ya es necesario ese producto volver a solicitarlo nuevamente, ¿verdad? Entonces seleccionamos otra vez todo mi registro acá, lo voy a seleccionar otra vez a formato condicional, pero acá le vamos a decir nueva regla, porque con los que ya vienen por defecto no me permite trabajar con esos iconos. Entonces para eso voy a aplicar la opción de nueva regla, y acá en lo que es nueva regla voy a aplicar la opción que tengo acá. Si se fija, al crear esos formatos me dice, voy a utilizar esta, utilice una fórmula que determine para aplicar formato, aplicar únicamente a los valores únicos o duplicados, y aquí todo va a depender de qué es lo que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a seleccionar la primera opción que tengo acá. Yo les mostraba acá todas estas opciones porque ahí podemos ir variando. Incluso los ejemplos que hemos desarrollado nosotros podríamos haberlos trabajado acá también, ¿verdad? Pero todo va a depender de qué es lo que estemos haciendo. Entonces dice, vamos a utilizar la opción que dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Ok, según sus valores. ¿Por qué según sus valores? Para los mayores a 80 le voy a aplicar esta flechita. Mayores a 60, es decir que van a ser en este caso menores a 80 pero mayores a 60. Entonces ahora que ya tenemos esto acá, me dice si quiero trabajar con 2 colores, con 3 colores, con barra de datos o con conjunto de iconos. Voy a trabajar con el conjunto de iconos. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, como me está indicando que en las cantidades mayores a 80, voy a seleccionar y voy a elegir acá la flechita verde hacia arriba. Dice acá, cuando el valor es mayor a 80. Y el tipo de datos con el que estoy trabajando es porcentual, es una forma, es un percentil. No, es un número con el que estoy trabajando. Entonces ahí al hacer el cambio él me lo reinicia, pero yo le pongo acá mayores o iguales a 80. Ahora bien,
y me dice que cuando sean mayores a 60. Entonces lo que yo voy a hacer acá, voy a seleccionar el iconito este, y si se fija al seleccionar el iconito este ya me lo actualizó con respecto al primer criterio, cuando sean menores a 80 y mayores a 60, ¿verdad? Pero le voy a decir que es un número también, entonces mayores a 60. Entonces si se fija acá, cuando yo le puse que para los valores mayores a 80, seleccioné el icono y le cambié el tipo, que va a ser un número. ¿Por qué le puse número? Porque acá en esta columna de datos, que sería la columna E, donde tengo almacenado lo que son las cantidades, yo tengo números. Puede darse el caso que tengo un porcentaje, tengo una fórmula, pero en este caso yo tengo un número. Entonces, luego, para el segundo icono, automáticamente él toma como referencia el anterior y me dice para los mayores a 60. Pero automáticamente él entiende que si es mayor a 60, pero menor a 80, que es el anterior, ¿verdad? Y por ende, el tercer icono que yo voy a utilizar, que en este caso sería una X, aquí está, cuando sea menor a 60. Es decir, que siempre va a tomar como referencia la escala anterior. Ok, nuevamente voy a repetir cómo llegué a esto. Vengo acá, selecciono la columna que es objeto de formato condicional, me voy a formato condicional y voy a crear una nueva regla. Entonces, esta nueva regla, la opción que yo voy a utilizar es la que viene por defecto, aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Entonces, yo puedo trabajar aplicando formato de colores, o en este caso el ejercicio me requiere que trabaje con un conjunto de iconos. Entonces, y aquí me dice el estilo de iconos, vamos a dejar ese por defecto porque me permite modificarlo. Y por esa razón yo le ponía acá la flechita hacia arriba, número, y acá tiene que ser 80, mayor o igual a 80, pero también está solo mayor, ¿verdad? Luego viene el triangulito cuando sea menor a 80, pero mayor o igual a 60. Y siempre tiene que ser un número, que lo vamos a poner, vamos a cambiar número, como me lo reinicia. Por eso siempre es adecuado mejor primero establecer el tipo, y acá era una X, ¿verdad? Cuando sea menor a 60. Cuando yo ya lo tengo configurado acá, le doy a aceptar, y si usted observa, aquí está. Entonces podríamos ir leyendo las cantidades y automáticamente aquí lo puedo, es una forma como más rápida de ir identificando, ¿verdad? A veces nuestra mente, todo depende del tipo de inteligencia que nosotros tengamos, es más fácil identificar esquemas, es más fácil recordar, ¿verdad? En lo personal, pues, si me pongo a memorizar un puño de cosas, no, ¿verdad? Es mejor hacer un esquemita. En lo personal a mí me funciona más cuando me ha tocado leer muchas cosas y después tengo que recordar todo eso, hacer esquemita, ¿verdad? Diagramita. Hay quienes que no, que se les facilita grandemente, ¿verdad? Pero aquí tenemos ese ejemplo de formato condicional. Vale, y el ejercicio 6. En el ejercicio 6 lo que me está diciendo es que en la columna A, nuevamente la columna fecha, los registros que hayan logrado una cantidad vendida mayor o igual a 50, la fecha debe de tener un relleno celeste. Mucho ojo con esto. Le dice acá, en la columna A, los registros que hayan logrado. ¿Qué tengo en la columna A? Tengo la fecha. Los registros que hayan logrado una cantidad vendida mayor o igual a 50, la fecha debe tener un relleno celeste. Aquí ya estamos involucrando dos campos. Vamos a involucrar el campo cantidad y el campo fecha. Entonces, cuando yo estoy involucrando dos campos, usted se tiene que hacer la pregunta, ¿qué debo de cumplir? ¿Y quién lo debe de cumplir, verdad? Entonces, ¿qué debo de cumplir? Que sea mayor o igual a 50. ¿Quién? ¿Quién debe de cumplirlo? ¿La fecha o la cantidad? No, ¿verdad? Lo debe de cumplir la cantidad. Entonces, si la cantidad lo cumple, ¿a quién lo voy a modificar? Esa sería la otra pregunta. ¿A quién voy a modificar? ¿Voy a modificar a cantidad o a fecha? Voy a modificar a fecha, pero cuando hablo de modificar fecha estoy haciendo referencia a quién le voy a aplicar el formato.
A eso estoy haciendo referencia. Entonces aquí estamos trabajando con dos campos. Si el campo cantidad cumple que la cantidad vendida sea mayor a 50, entonces la fecha es la que va a tener un formato, ¿sí? Entonces acá, ok, partiendo de eso, que como la cantidad vendida tiene que cumplir eso, entonces yo voy a seleccionar, en este caso, vamos a seleccionar el campo que va a sufrir el cambio, mucho ojo con eso. Voy a seleccionar el cambio que va, el campo que va a sufrir el cambio, lo vamos a seleccionar. Me voy a ir a formato condicional y le voy a decir nueva regla. Si se fija, en este caso, nueva regla, ¿verdad? Como no aplica para lo que ya viene establecido por defecto, entonces yo tengo que crear esa nueva regla. Entonces, ahora bien, ¿qué opción voy a utilizar acá? Como estamos hablando que debo de evaluar una condición, ¿cuál es la condición? Que la cantidad vendida. Aquí dice cantidad vendida, pero en mi registro de base de datos el campo se llama cantidad, no se vaya a confundir con eso. Debe de cumplir la condición, entonces yo voy a utilizar la opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. Tengo que utilizar una fórmula que en este caso me va a permitir a mí determinar si la fecha aplica formato o no aplica formato. Entonces aquí usted va a observar que venimos y comenzamos a sacar de nuestra cajita de herramientas de conocimientos que tenemos cómo establecer esa condición. Primero, usted habrá notado que es una condición simple porque me dice que sea mayor o igual a 50. ¿Quién debe de cumplir esto? La cantidad. Entonces, yo selecciono la última opción, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces, en este espacio yo voy a establecer esa fórmula. Entonces me dice acá, cantidad vendida, pero ¿en qué celda tengo la cantidad vendida? La celda sería en ese caso, lo voy a seleccionar acá y mi celda sería la E2. Esa sería en este caso. E2. Le voy a quitar esos simbolitos de dólar, más adelante vamos a ver qué significa eso. E2. ¿Cómo debe ser E2? Tiene que ser mayor o igual a 50. Eso es lo que debe de cumplir. Entonces, si eso se cumple, le voy a aplicar el formato al campo fecha, porque ese es el que va a sufrir el cambio, ¿verdad? Si lo queremos ver así. ¿Por qué inicia con igual? Inicia con igual porque es una fórmula. Y usted me va a decir, mire, pero ahí ¿por qué no pusimos la función sí? Aquí no colocamos la función sí porque básicamente en sí la herramienta formato condicional comprende este tipo de expresiones, evalúa este tipo de expresiones. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que E2, que tengo en E2 la cantidad, que sea mayor o igual a 50. Entonces, voy a aplicar el formato y le voy a decir que lo coloque un color moradito. Solamente eso, ¿verdad? Aceptar, aceptar. Entonces, mire, todos estos registros cumplen con la condición que sea mayor o igual a 50. Mayor o igual a 50. Entonces, mucho ojo, en este último formato condicional, hemos trabajado con dos campos. Un campo tenía que cumplir la condición y el otro era el que tenía o el que se veía afectado, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. Igual yo les recuerdo que les voy a dejar en la plataforma, usted va a tener en el aula virtual, usted va a tener ahí está el enlace de la carpeta y ahí usted va a encontrar todos los archivos que vayamos utilizando en las diferentes sesiones para que usted practique. No porque me tenga que enviar estos ejercicios, no. Eso le va a servir a usted para practicar, comprender mejor y prepararse mejor para las evaluaciones, ¿verdad? No es que me van a estar enviando este ejercicio resuelto. Ok, entonces eso es con respecto a lo que es formato condicional. Vamos a ver lo de poner contraseña y lo de gráficos, que usted se va a dar cuenta que es bien sencillito esto. Para poner contraseña, sencillamente usted se va a archivo,
Luego nos vamos acá en proteger libro y aquí tenemos cifrar con contraseña. Entonces ahí tiene esa opción y aquí le establece la contraseña, ¿verdad? Entonces esos serían los pasos para eso. Y para lo del gráfico, supongamos que yo quiero graficar en este caso lo que es el vendedor. Vamos a seleccionar el vendedor y vamos a seleccionar el total de la venta. Vamos a ver, vendedor y total de la venta. Tendría que hacerlo para todo, ¿verdad? Directamente. Entonces aquí está el gráfico de una forma rápida. ¿Qué es lo que hice directamente? Seleccioné, estamos en este ejercicio. Vamos a seleccionar lo que es el vendedor, lo vamos a poner acá. Vamos a seleccionar solo este rango porque previamente tendría que preparar la base de datos para ver si no hay registros repetidos, ¿verdad? Entonces por esa razón solamente selecciono eso. Esos son rango de celdas no adyacentes, entonces selecciono el primer rango que corresponde al vendedor, presiono la tecla control y selecciono el de total, si usted observa acá. Esto me permite a mí, en este caso, seleccionar rango de celdas no adyacentes, es decir, no está una a la par de la otra. Cuando eso ya está, en su teclado usted observará las teclas de funciones F1, F2 y así sucesivamente hasta F12. Entonces, para hacer un gráfico de una forma rápida, usted presiona la tecla F11. Entonces en esta tecla F11 automáticamente ya le generó el gráfico, ¿verdad? Y aquí ya solamente es cuestión de que usted lo personalice, si le quiere cambiar el tipo de datos, le quiere poner un fondo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también si usted automáticamente se observará que generó una hoja más. Pero si usted no lo quiere en una hoja extra, sino que lo quiere en una hoja en concreto, entonces se va a la opción mover gráfico. Y acá le dice en una hoja nueva o en qué hoja quiere. Lo quiere en la hoja agenda, hoja, y aquí le va a mostrar la lista de todas las hojas que usted tiene en su libro de trabajo, ¿verdad? Y aquí eso usted ya sabe cómo personalizarlo, ponerle título y todo esto, ¿verdad? Entonces directamente esta parte. Entonces eso es lo que teníamos preparado para esta sesión. La idea es que en cada una de las sesiones usted vaya adquiriendo nuevas habilidades y si eso ya lo conocía, pues que lo refuerce un poquitito más, ¿verdad? Entonces, cualquier pregunta que usted tenga, pues me la deja en el chat. Recuérdese que pues estamos para ayudarles en todo lo que se pueda y espero que hayan aprendido algo y si Dios permite, pues vamos a estar ahí viéndonos la próxima semana, pero recuérdense también que tienen que revisar en la plataforma, usted va a encontrar los enlaces a lo que es la guía de clase, ahí se van subiendo también lo que son los videos, también los tienen en el canal, una infinidad de opciones que usted tiene, ¿verdad? Entonces ahora hemos aprendido a validar datos, vimos diferentes formatos condicionales, establecer contraseña a los archivos y hemos trabajado gráficos de una forma rápida utilizando la tecla F11.